Dijeron que Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero cuando miras los datos reales, no la propaganda, no Hollywood, no los discursos, aparece algo incómodo. En indicadores clave de bienestar humano, la ciencia, la educación y el desarrollo social, la Unión Soviética no solo alcanzó a Estados Unidos, sino que en ciertos momentos lo superó. Y este video no es sobre ideología, es sobre en qué campos ganó la Unión Soviética y por qué no quieren que lo recuerdes. En cuanto al bienestar humano, la Unión Soviética logró todo esto. Durante siglos, el Imperio Ruso fue una tierra marcada por hambrunas recurrentes. Bajo el zarismo, el hambre no era una excepción. Era una constante. Millones de campesinos vivían al borde de la subsistencia y las crisis alimentarias se repetían cada pocas décadas. La Unión Soviética no heredó un país alimentado, heredó un país devastado, rural y empobrecido. Y tampoco resolvió el problema de un día para el otro. Las primeras décadas, sobre todo, fueron durísimas, con logros pero también con errores, crisis y costos humanos reales. El tema es que después de la Segunda Guerra Mundial, algo cambió. La Unión Soviética no solo se reconstruyó, logró algo que incluso hoy pocos países han conseguido: erradicar el hambre estructural. Para los años 60, la desnutrición masiva había desaparecido en territorio soviético. Y esto no es propaganda roja y comunista. Un informe de la CIA, sí, la CIA, de 1984, concluyó que el ciudadano soviético promedio consume casi tantas calorías como el estadounidense, y su ingesta de nutrientes esenciales es comparable y en algunos casos más equilibrada. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en la Unión Soviética la alimentación no se trataba como una mercancía, sino como un derecho social. La planificación económica garantizaba una base real de alimentos: granos, vegetales, lácteos y carne, suficiente para toda la población. En Estados Unidos, en cambio, aún siendo la mayor potencia agrícola del planeta, la comida nunca ha sido reconocida como un derecho. La nación más rica del mundo convive con decenas de millones de personas con inseguridad alimentaria. En pleno 2025 hay filas por comida, justamente la imagen que Estados Unidos usaba para demonizar cualquier proyecto socialista. Contrasta eso con las estanterías llenas de productos ultraprocesados, gran parte de ellos botados a la basura y desperdiciados, que han contribuido a epidemias de obesidad y enfermedades metabólicas. Por eso la comparación nunca fue entre lujo y escasez, fue entre dos modelos opuestos. Uno que con el tiempo logró garantizar seguridad alimentaria universal y otro que ha dejado la nutrición en manos del mercado y de multimillonarios a quienes no les importa un carajo. En salud el contraste es todavía más impresionante. En 1913, bajo el zarismo, la esperanza de vida en Rusia era de apenas 31 o 32 años. Normal en un país mayoritariamente rural, empobrecido y lleno de enfermedades infecciosas, además de un acceso sanitario extremadamente limitado. Pero con la llegada del sistema soviético de salud, el modelo Semashko, basado en atención universal, gratuita y preventiva, esa realidad cambió de forma radical. Para los años 60, la esperanza de vida había saltado a los 68 y 70 años. La Unión Soviética igualó a Estados Unidos en esperanza de vida justo en el momento de mayor prosperidad estadounidense. Uno de los avances sanitarios más rápidos de la historia humana ocurrió bajo el socialismo. Y mientras eso pasaba, Estados Unidos, incluso hoy, sigue siendo el único país rico sin un sistema de salud universal y gasta más que cualquier otro país en el mundo en atención médica, que se ha vuelto un lujo al que pueden acceder cada vez menos personas. La educación muestra otro contraste igual de profundo. El Imperio Ruso llegó al siglo XX con cerca del 75% de analfabetismo. Era una sociedad donde leer y escribir era literalmente un privilegio. Para 1970 la URSS había alcanzado el 99.7% de alfabetización. Y esto no ocurrió por inercia, ocurrió por la inversión del Estado soviético, que metió plata en escuelas, universidades, institutos técnicos y academias científicas. La educación era gratuita desde el jardín de infantes hasta el doctorado, y la proporción de ingenieros por habitante fue una de las más altas del mundo. Y eso importa mucho más de lo que suele admitirse, porque saber leer y escribir ahora lo tomamos por sentado, pero en realidad es algo que nos permite poder entender el mundo, poder defenderse, poder no vivir derrotado en la vida. Imagínate no poder leer un contrato, una ley, una carta o un papel que no puedes descifrar. El analfabetismo no es solo ignorancia, es dependencia, es humillación cotidiana, es tener que confiar en otros para
para poder interpretar la realidad. La alfabetización es dignidad recuperada, es autonomía, es la posibilidad de pensar, decidir y no ser permanentemente vulnerable. Estados Unidos, en contraste, enfrenta hoy una crisis educativa que casi nadie menciona. Según el Departamento de Educación y Estudios de la Fundación Barbara Bush y Gallup, el 54% de los adultos estadounidenses, unas 130 millones de personas, son adultos que no pueden comprender textos pensados para niños de 11 o 12 años. Esta carencia está directamente vinculada a bajos ingresos y pobreza estructural, y ha sido descrita por sus propios investigadores como una crisis altamente ignorada. Mientras un sistema convirtió a campesinos analfabetos en ingenieros, doctores y científicos en una sola generación, el otro convirtió la educación en una mercancía cara, desigual y excluyente. Solo basta ver las estadísticas de deuda estudiantil en la población estadounidense. La diferencia nunca fue de talento ni de cultura, fue de modelo. En derechos laborales la distancia también fue notable. Mientras en Estados Unidos las conquistas obreras, las jornadas de 8 horas, las vacaciones pagadas, la protección sindical se han ganado y se han perdido según la década y nunca de forma universal, en la Unión Soviética estos derechos estaban garantizados por ley desde los años 20. La jornada laboral era de 8 horas, reducida a 7 en trabajos pesados o insalubres. Las vacaciones pagadas eran de al menos 24 días hábiles al año y podían extenderse a 30 o más según el sector. La maternidad incluía licencias pagadas antes y después del parto, acceso universal a guarderías y protección laboral. Las pensiones eran universales, con jubilaciones a los 55 años para mujeres y a los 60 años para hombres, e incluso antes en trabajos de alto riesgo. La vivienda estaba fuertemente subsidiada. Los alquileres representaban una fracción mínima del ingreso y el transporte público urbano costaba apenas algunas monedas, accesible para toda la población. Todo esto estaba en funcionamiento décadas antes de que en Estados Unidos siquiera se debatieran derechos equivalentes a nivel nacional. En igualdad de género, la comparación sigue siendo contundente. La Unión Soviética legalizó el aborto en 1920, convirtiéndose en el primer país en hacerlo, aunque fue reilegalizada durante el periodo de Stalin y relegalizada en 1955 definitivamente. Estados Unidos, en cambio, no lo legalizó a nivel nacional hasta 1973 y hoy incluso retrocede en ese derecho. Desde los años 20 las mujeres soviéticas accedieron al divorcio y se integraron masivamente al trabajo asalariado. Para los años 60 y 80 eran mayoría en sectores clave, algo sin paralelo en las democracias occidentales de la época. Además que las masivas guarderías y comedores públicos aliviaron la doble carga de las mujeres entre trabajo productivo y trabajo doméstico, aunque sí, esa igualdad fue real pero incompleta, porque persistieron brechas salariales, segregación ocupacional y un techo de cristal que limitó el acceso de las mujeres a los máximos centros de poder. Aún así, el contraste con Estados Unidos es claro. Mientras la Unión Soviética integró a la mujer como sujeto productivo y social desde el Estado, Estados Unidos mantuvo durante décadas restricciones legales, educativas y laborales mucho más severas. Y todavía hoy no garantiza derechos básicos que en la URSS existía desde hace generaciones. Esa diferencia también se reflejaba en la cultura visual. En la propaganda soviética la mujer aparecía fuerte, como obrera, como científica o campesina, una parte activa de la construcción colectiva. En la publicidad, propaganda estadounidense, era presentada sobre todo como ama de casa u objeto de consumo. No era solo una cuestión estética, era una diferencia ideológica profunda. Pero hay un terreno donde la comparación se vuelve imposible de esquivar, incluso para la narrativa occidental más indulgente: la ciencia y la carrera espacial. La Unión Soviética no solo educó a su pueblo, construyó prácticamente desde cero una de las comunidades científicas más grandes y dinámicas del siglo XX. En pocas décadas multiplicó universidades, institutos de investigación y programas técnicos. Formó decenas de veces más especialistas que los que existían antes de 1917. Produjo una enorme capacidad de ingenieros y científicos y abrió a la educación superior a sectores que en el mundo capitalista de la época jamás habrían pisado un laboratorio. El resultado fue una movilidad social masiva. Un hijo de campesinos pobres en los años 20 podía convertirse 30 años después en ingeniero aeroespacial, físico nuclear o matemático. Ese salto no ocurrió por arte de magia, ocurrió porque la ciencia y la educación fueron tratadas como infraestructura estratégica del Estado, no como privilegios de mercado. Y ese proyecto científico tuvo su expresión
versión más visible y más incómoda para Estados Unidos en la carrera espacial. Porque aunque te enseñaron que Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética por llegar a la Luna, si miras el conjunto de logros, la historia es otra. Fue algo así. Primera regla de la carrera espacial: llegar al espacio. La Unión Soviética lanza el primer satélite en órbita, Sputnik, punto para ellos. Siguiente hito, el primero en llegar a la Luna. Y aquí hay una omisión clave. El primer objeto creado por el ser humano en llegar a la Luna fue soviético. Luna 2 en 1959. Otra vez, la Unión Soviética. Después el desafío se desplaza hacia la vida, enviar un ser vivo al espacio. La Unión Soviética lo hace primero. Laika fue solo el comienzo. Luego el estándar sube, no basta con enviar vida, tiene que regresar viva. La Unión Soviética también cumple. Entonces llega el siguiente umbral, ahora tiene que ser un ser humano. Primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Primera mujer en el espacio, Valentina Tereshkova. Punto para la Unión Soviética de nuevo. Pero para Estados Unidos tampoco fue suficiente. Ahora dicen que no basta con orbitar, tienen que salir de la nave. Primera caminata espacial, la Unión Soviética de nuevo. Y recién al final, la meta se mueve una vez más. Ya no bastaba con llegar, ni con orbitar, ni con caminar en el vacío. Ahora era posarse, caminar sobre la luna, plantar una bandera. Y ahí sí llegó primero Estados Unidos. Planta la bandera, se toma la foto y se declara ganador de la carrera espacial. Y que por extensión, el capitalismo venció al comunismo. Si la carrera espacial hubiera sido un partido de fútbol, la Unión Soviética metió casi todos los goles. Estados Unidos llegó al final, dijo gol gana, anotó el último y se llevó el trofeo. Porque si cada vez que vas perdiendo mueves la meta, tarde o temprano vas a ganar. Y en el siglo XX no ganó quien hizo más, ganó quien contó mejor la historia. Mencioné que la Unión Soviética también tuvo la primera estación espacial. Y claro, también las primeras imágenes en la superficie de Venus. Aunque bueno, ambos hitos llegaron años después de que la Unión Soviética perdiera, entre comillas, la carrera espacial. A eso se suman avances científicos de frontera que todavía hoy estructuran la investigación global. La primera planta nuclear civil del mundo, el desarrollo del tokamak, base de la investigación moderna en fusión nuclear, reactores nucleares, avances en microbiología y medicina, e incluso tecnologías cotidianas que pocos asocian con la Unión Soviética, como los primeros prototipos en telefonía móvil y hasta Tetris. La Unión Soviética no perdió por falta de ciencia ni por atraso tecnológico, perdió en otro terreno, en la narrativa. No olvidemos que la Unión Soviética pasó de país agrario semifeudal a potencia mundial. Por eso ahora hay que hablar de economía, porque ahí aparece uno de los mayores tabúes de la Guerra Fría. Siempre te repiten que el capitalismo es más eficiente, pero cuando miras los datos históricos, no las caricaturas ideológicas, la historia cambia por completo. La Unión Soviética protagonizó uno de los procesos de industrialización y crecimiento económico más rápidos jamás registrados en un país grande. Según la reconstrucción histórica de Angus Madison y evaluación de la propia CIA, entre finales de los años 20 y los años 70, la URSS fue la segunda economía de mayor crecimiento en el mundo, solo por detrás de Japón, que recibió la ayuda de Estados Unidos. A lo largo de su historia, el crecimiento económico soviético rondó entre el 3.5 y el 3.8% anual. Estados Unidos, en el mismo periodo, creció alrededor del 2% anual. La diferencia fue todavía más clara en la industria. La productividad industrial soviética se multiplicó más de 3 veces a lo largo del siglo XX. Estados Unidos, en comparación, lo hizo poco más de 3 veces. En apenas una generación, un país mayoritariamente agrario construyó acero, maquinaria pesada, energía, transporte, química e infraestructura a una escala sin precedentes históricos. Incluso durante la Gran Depresión, donde Estados Unidos alcanzó cerca del 25% de desempleo, la Unión Soviética mantuvo empleo pleno. A comienzos de los años 30 cerró oficialmente sus oficinas de desempleo, mientras el capitalismo se hundía en la mayor crisis económica de su historia hasta el momento. Durante décadas, además, los precios de bienes básicos se mantuvieron relativamente estables, protegiendo el poder adquisitivo de la población y amortiguando las crisis cíclicas. Nada de esto fue espontáneo. Los planes quinquenales levantaron miles de fábricas, represas siderúrgicas e industrias estratégicas en un tiempo récord. Como resume el economista Robert Allen, la URSS logró algo que ninguna otra nación agraria había conseguido antes: industrializarse rápidamente, sin colonias, sin capital extranjero dominante y sin condenar a su población al desempleo masivo. Si quieres entender el poder real de la Unión Soviética, no mires Hollywood, mira la Segunda Guerra Mundial. Occidente suele contarte que ellos derrotaron al fascismo, pero cuando revisas la historia con datos, la imagen cambia por completo. Les recomiendo este artículo de Patricio Brodsky. 8 de cada 10 bajas nazis ocurrieron en el frente oriental,
Repito, el 80%. La Unión Soviética pagó el precio más alto de la guerra moderna. 26.6 millones de muertos, ciudades enteras borradas del mapa, más de 70.000 pueblos quemados, 32.000 fábricas destruidas, una generación entera devastada. Esto no fue una guerra lejana, fue una guerra de exterminio, librada casa por casa, fábrica por fábrica, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Y aún así, esto es lo que casi nunca te dicen. Para 1948, apenas 3 años después del fin del conflicto, la Unión Soviética ya había recuperado y superado su nivel industrial de 1940. En menos de una década pasó de la destrucción total a convertirse en superpotencia nuclear y militar. No hay precedente histórico comparable, ninguno. Sin la Unión Soviética, el nazismo no hubiera sido derrotado. Y esto no es ninguna consigna ideológica, es el consenso histórico de historiadores como Richard Overy, G.F. Krivoshev y Edward Maudsley. La pregunta incómoda no es quién puso la bandera más visible al final, sino quién sostuvo el peso real de la guerra, cuando el fascismo avanzaba y Europa se derrumbaba. Hay algo que casi nunca aparece cuando se habla de la Unión Soviética: la vida cotidiana. Occidente te la mostró como un lugar triste, gris y sin alma. La realidad fue mucho más compleja y en muchos aspectos mejor. La Unión Soviética fue uno de los países con mayor acceso a la cultura del mundo. Se vendían más libros que en cualquier otra nación. Había más teatros, más óperas, más bibliotecas y más centros culturales per cápita. La televisión tenía un fuerte contenido educativo. El deporte, el cine y la música eran accesibles para toda la población. No privilegios del mercado. Y luego está la vivienda, un punto clave para entender el bienestar real. Entre el 56 y el 65, con el programa habitacional impulsado bajo Khrushchev, más de 100 millones de personas se mudaron a apartamentos nuevos, con agua corriente, con electricidad, con calefacción central. En muchos países capitalistas, aún hoy, eso sigue siendo un lujo. No eran palacios, eran hogares dignos, seguros y funcionales. Un techo garantizado, no como mercancía, sino como derecho. La cultura soviética no era gris, era parte de un proyecto civilizatorio. Un intento, con sus errores, con sus contradicciones, con sus límites, de organizar la vida social alrededor del bienestar colectivo y no del consumo individual. Eso también se vio en el cine y la animación. La URSS fue una potencia cultural audiovisual. Einstein revolucionó el lenguaje cinematográfico mundial. Tarkovsky redefinió el cine filosófico y la ciencia ficción. Y estudios como Soyuz Multfilm produjeron animación experimental, poética y pedagógica, pensada para formar, no para vender. Mientras Hollywood convertía la cultura en mercancía, el cine soviético exploraba la historia, la ética, la memoria, la infancia y el futuro. No buscaba evasión constante ni ganancias multimillonarias. Buscaba reflexión colectiva. Y no fue todo perfecto, pero tampoco fue todo vacío ni uniforme. Fue una cultura viva, masiva y ambiciosa, convencida de que el arte no debía pertenecer al mercado, sino a la gente. La Unión Soviética no fue perfecta, pero tampoco fue el infierno que te contaron. Fue la prueba histórica de que otro modo de vivir era posible. Y esa idea, más que cualquier misil, más que cualquier bandera, era lo que realmente se debía derrotar. Estados Unidos no ganó la Guerra Fría en fábricas, ni en la ciencia, ni en el espacio. La ganó en otro terreno: en la narrativa mundial. Durante décadas el Estado estadounidense invirtió masivamente en una guerra cultural. Y no es ninguna metáfora. La propia CIA financió revistas, editoriales, exposiciones de arte, giras musicales y congresos intelectuales como parte de una estrategia anticomunista sistemática. El jazz, el cine, la literatura, el arte moderno fueron usados como armas ideológicas. Por su lado, Hollywood no fue neutral. Desde los años 40 el Pentágono y los servicios de inteligencia colaboraron activamente con la industria cinematográfica, ofreciendo recursos, asesoría y acceso militar a cambio de guiones alineados. Más de 800 películas y 1000 series fueron producidas con la intervención del aparato estatal estadounidense. Estados Unidos convirtió la cultura en poder y convirtió una palabrita en una marca global: libertad. Libertad de consumo, libertad de mercado, libertad individual arrancada de cualquier contexto social. Mientras tanto, ocultaba sus propias contradicciones: segregación racial, pobreza estructural, guerras coloniales, golpes de estado, dictaduras alineadas y millones de vidas sacrificadas en nombre del mundo libre. La Unión Soviética, en cambio, perdió esa batalla por varias razones. Subestimó el poder de la industria cultural capitalista. También comunicó de forma rígida, burocrática y muchas veces poco empática. Y cuando llegaron las crisis internas de los años 70 y 80, en gran parte impulsadas por Gorbachev y su perestroika, Estados Unidos ya había ganado algo decisivo: que el mundo
interpretar esos problemas no como una experiencia histórica concreta, sino como la prueba definitiva de que no había alternativa. Esa fue la verdadera victoria. No demostrar que el capitalismo funcionaba mejor, sino convencer al planeta entero de que era el único sistema imaginable. Por eso la Guerra Fría no terminó cuando cayó la Unión Soviética. Terminó cuando se instaló una idea mucho más profunda y peligrosa. Que la historia ya había terminado. Que no había caminos por explorar. Que cualquier intento de vivir de otra manera ya estaba condenado sin siquiera empezar. Pero la historia nunca se cierra así. La Unión Soviética cayó, sí. Y entender por qué cayó con todas sus contradicciones, errores, tensiones internas, sabotaje externo y traiciones, merece su propio video aparte, así que comenta si quieres verlo. Lo que este video demostró es otra cosa, que durante gran parte del siglo XX existió un proyecto real, imperfecto, contradictorio, pero profundamente transformador, que logró alfabetizar, alimentar, curar, industrializar y dar dignidad a millones de personas. Y llegar al espacio. Y que más allá de su caída, la idea que realmente había que derrotar no era un estado, ni un partido, ni una bandera. Era la idea de que otro mundo es posible. Y mientras esa idea siga viva, la historia todavía no está escrita. Hola, se darán cuenta que estoy con otro atuendo y es porque quiero contarles algo antes de cerrar. En medio de la producción de este video sufrí un hackeo en mi canal. Perdí acceso, perdí suscriptores y muchos miembros vieron canceladas sus membresías. De hecho, este video que acabaron de ver fue elegido por los miembros del canal antes del hackeo. Así que llega con algo de retraso, pero llegó. Por suerte recuperé el canal, tomé todas las medidas necesarias y hoy estamos más seguros y blindados que nunca. Si te gusta este contenido y quieres que sigamos construyendo comunidad para que no nos callen, considera unirte a la membresía del canal. Es una forma de sostener este espacio y hacerlo más fuerte frente a cualquier intento de borrarnos. Y antes de irme, un agradecimiento enorme a los miembros del canal, especialmente al círculo interno y a los coproductores ideológicos que sostienen este proyecto desde las sombras como toda buena vanguardia revolucionaria. Muchas gracias a mis camaradas Lucas Abraham, Mariana Granados, Brillites, Gotur Matao, El Perro Asalariado, Santino Salari, Octavio García, Ricardo Ramón, Falco Corvaro. Un agradecimiento especial para ti por ayudarme en los momentos más duros de este hackeo. Ángel Gabriel Sotelo, Dan, Joaquín de la Cerda, Eric Cruz, Alejandro Balbi, Rolo M, Lorenzo Bodrato, Iván Saavedra, Juan Pablo Molina, Pingüín Inmigrante, Conrado Grieco, Fernando, Pao Zedong, Diego Vaca, Raúl Caferra, Jonathan B, Hernán Pimentel, Ian Ramírez, Manuel Antonio, Scrollit 69, Tierra y Libertad, Emilio Natarén, Hernán Villagrana, Guillermo Fuentes, Maxi Libertario, Camarada Daniel, Julio Riveros, Gilberto Valle, Villa Celina Cay y James. Gracias de verdad y de todo corazón. Sin ustedes, esto no existiría. Gracias también a ti por ver este video hasta el final. Si ya estás suscrito, te quiero mucho. Y si no, ¿qué esperas? Nos vemos la próxima.